Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 3 de septiembre. A continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. FECODE aclara dudas al magisterio colombiano frente al proceso de licitación de la contratación de la salud para los y las maestras del país. Encuentro de secretarios de prensa y comunicadores dejó compromisos importantes frente al tema de la paz. Con un mitin frente al Cabildo Distrital, la ADE se para firme contra la privatización de Peñalosa. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. En los acuerdos que se vienen presentando entre FECODE y el Gobierno Nacional se han venido llevando a cabo algunos cambios y algunas modificaciones. El Gobierno Nacional en la actualidad pretende modificar la Ley 91. Para hablar de este tema nos acompaña el profesor Pedro Arango. Profesor, ¿en qué consiste esta modificación que pretende hacer el Gobierno Nacional? Sí, buenos días para todos los compañeros y compañeras, para la comunidad educativa. Efectivamente, el gobierno ha tratado de modificar la Ley 91 en su artículo 3. Allí se contempla que la fiducia que administra los fondos debe tener un presupuesto del 90% estatal, o sea, sus acciones deben ser más del 90% estatal. Y la que cumple estas condiciones es la fiduprevisora. Pero quiere hacerlo porque pretende que las tres prestaciones sociales, pensión, salud y seguridad social, esté contratada por 3 empresas. Es decir, abrir en 3 contratos lo que mantiene la fiduprevisora en este momento. Y el riesgo que tenemos es que le queda más fácil aplicar la ley 100 porque comienza a desmembrar, así como lo hicieron con el Seguro Social. Por eso nosotros, en la carta que envió el viceministro de Educación al Ministerio de Hacienda, lleva la propuesta de la reforma de la Ley 91 en ese artículo precisamente, y desde que la ministra llegó a ese despacho, su pretensión fue abrir en 3 contratos las prestaciones sociales del magisterio. Como también ha pretendido que la contratación para el servicio de salud sea directa y que sea departamentalizada. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos de que si hay una pretensión del gobierno, por intermedio de la ministra de Educación, de reformar la Ley 91 y tratar de llevarnos pues, a la Ley 100, como lo que ha pretendido el gobierno por mucho tiempo y que nosotros hemos resistido. Profe, eso quiere decir que con esta modificación van a ser 3 los operadores que van a estar a cargo de las pensiones, salud y las prestaciones sociales de los maestros del país. ¿Cómo se van a manejar estos recursos? ¿Cómo se van a manejar de acuerdo a estas modificaciones? No, nosotros en las conversaciones y en todos los pliegos que hemos presentado y además en las exigencias que le hemos hecho al Ministerio de Educación es que se respete la Ley 91. Nosotros no vamos a permitir que se nos abran en tres contratos, que sea la fiducia que tenga el presupuesto, las acciones, más del 90%. En ese sentido, pues el magisterio sabe que nosotros no vamos en ningún momento a ceder en ese aspecto. De llegarse a dar la descentralización de los servicios de salud por departamentalización, ¿cómo se le garantizaría a los docentes la prestación de los servicios médicos? Hemos dicho que hasta ahora los aportes que han hecho los asesores y los expertos técnicos, pues es una base fundamental para que nosotros digamos si es regionalización o departamentalización. Hasta el momento ellos han dicho que sea regionalización por aquello del desequilibrio económico, en el sentido de que
Si son solamente 25.000 afiliados, ellos están proponiendo que sean más de 50.000, porque puede ocurrir un desequilibrio económico y entonces la situación va a ser más desastrosa para el magisterio. Estamos buscando lo mejor para el magisterio y por eso hemos buscado las asesorías técnicas, los 5 expertos que están allí, más los miembros del Consejo Directivo. Esta semana que pasó y de manera exitosa se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Comunicadores y Secretarios de Prensa, auspiciado por FECODE, Escuela Nacional Sindical y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. El objetivo, hacer pedagogía sobre los acuerdos que fueron firmados en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC y construir un discurso en común frente al tema del plebiscito por la paz. El encuentro de comunicadores que se llevó a cabo en Bogotá contó con la participación masiva de los sindicatos filiales a FECODE. El compromiso con la paz desde el Magisterio Nacional es positivo. Sí al plebiscito por la paz es la ruta que puede marcar un nuevo camino en la historia del país, de manera que la escuela no se convierta en un escenario de violencia. Nuestras escuelas como territorios de paz, en vez de ser territorios de paz, han sido escenarios del conflicto. Problema grande donde no se ha podido concertar, no se ha podido dialogar, porque los grupos al margen de la ley, digamos, intimidan y amenazan y desplazan a todas las comunidades o a las personas que quieran dar a conocer un concepto diferente. El conflicto armado no se puede seguir arraigando en la escuela colombiana. El compromiso del gobierno nacional está en brindar garantías a la comunidad educativa de manera que los maestros puedan trabajar con total tranquilidad y normalidad. Repetimos reiteradamente, la escuela territorio de paz. No debe llegar la violencia, aunque esto es una manera pues de empeñarnos en que no llegue, porque de hecho está dentro de la escuela esto, en la medida en que tenemos desplazados, tenemos niños de uno y de otro lado, y pues todo esto nos conforma con una integralidad y de igual manera siempre estamos repensando el hecho pedagógico, el hecho didáctico para el manejo de estas situaciones en La Guajira. El encuentro permitió compartir experiencias entre los maestros de los 32 departamentos del país. Reconstruir el tejido social es clave en la etapa del posacuerdo entre el gobierno, las FARC y la sociedad. Por ello, la importancia de que la educación pueda recibir una mayor inversión. Estamos seguros que con todo el recurso económico que se genera para la guerra, esos recursos deben de estar dirigidos en parte para que esa escuela tenga la dignidad para atender a nuestros estudiantes en las condiciones que ellos se merecen y poder construir espacios de tejido social donde haya un reconocimiento de la justicia social. Al cierre del evento se establecieron compromisos de manera que permitan contribuir a la agenda política y social de las centrales obreras y el Magisterio Nacional. Campañas a través de las redes sociales, los programas de radio y televisión van a permitir informar asertivamente a la población colombiana sobre la importancia del fin del conflicto con las FARC, de manera que el sí al plebiscito por la paz sea una realidad el próximo 2 de octubre. ¡Sí a la paz! ¡Sí al plebiscito! ¡Viva FECODE! La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Encuentro Internacional Maestros por la Paz de Colombia. 5 de septiembre, Salón Rojo del Hotel Tequendama. Uno de los temas de gran interés y necesidad, por supuesto, para el magisterio colombiano a lo largo y ancho del territorio nacional tiene que ver con el proceso de licitación, la contratación de la salud para los docentes en el país. ¿En qué va esta licitación? Se lo vamos a preguntar inmediatamente al secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Rafael Cuello. Mil gracias por acompañarnos en primera instancia y expliquémosle a los maestros qué ha pasado con este proceso de licitación, en qué va específicamente. Bueno, indudablemente que este es uno de los temas más complejos. Y complejo porque compete para todo el magisterio, a los 332.000 maestros, pero también a su familia. En este sentido, en el paro de mayo pasado, nosotros reivindicamos que fuese un proceso verificado, certificado, vigilado por todos los entes de control, pero también que se contratara una serie de técnicos los cuales en su experticia dijeran
cuál es el nuevo modelo que dignifique la salud del magisterio. Necesitamos la dignificación de la salud, no podemos repetir más de lo mismo, necesitamos superar las dificultades que se han presentado de un servicio calamitoso. Máxime cuando nuestro modelo de salud es nacional, es integral y es solidario. Profesora, y hay unas cifras que es importante que la ciudadanía lo sepa frente cuántas instituciones prestadoras de salud hay en el país, cuántas le competen, cuántas tienen los 3 niveles que finalmente es lo que merece y necesita el magisterio colombiano, que puedan acudir a un lugar donde les presten todos los servicios. Bueno, hoy en Colombia existen 15.000 instituciones prestadoras del servicio de salud, de las cuales solo 30 están certificadas, pero también que solo 5 ciudades tienen los 3 niveles. En ese sentido, la prestación del servicio de salud para el magisterio colombiano tiene que fundamentarse en la red vial, en la red cultural, pero también en la red de salud, de tal forma que el primero y el segundo nivel, como nos han manifestado los técnicos, sería departamentalizado, pero el tercer nivel, como solamente hay 5 ciudades que lo tienen, sería regionalizado. No podemos repetir lo que hay actualmente, necesitamos superar esa deficiencia y dignificar la salud del magisterio colombiano. Pero además, profesor, el tema del Cauca no es particular de esta región, es una situación generalizada. ¿Cómo es el proceso de negociación? FECODE viene trabajando buscando una solución, pero ¿a quién le compete directamente buscar esas soluciones efectivas para garantizar la salud del magisterio? No es el Cauca que está viviendo la crisis de la salud, la estamos viviendo todas las entidades territoriales de este país y tenemos que buscar una solución integral y nacional. El magisterio colombiano ha sido una de las principales víctimas de la confrontación en nuestro país. Por eso, hoy ven la refrendación de los acuerdos realizados en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC una posibilidad para reivindicar derechos y transformar el escenario y el imaginario de la escuela. Más de 7 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. 52 años de guerra también ha golpeado al Magisterio Nacional. 1.075 maestros asesinados en los últimos 15 años reflejan la huella de la violencia al interior y fuera de las aulas. Por ello, hoy los maestros ven una luz de esperanza que permitirá beneficiar a toda la comunidad educativa. Es un saldo que nos debe llamar a reflexionar sobre lo que sigue a partir de ahora, que no puede ser otra cosa que la reparación integral al magisterio colombiano, que la reparación que tiene que hacer el Estado y la sociedad colombiana en su conjunto a este grupo tan importante de la sociedad colombiana. El matoneo escolar también se ha afianzado al interior de la escuela, un problema que ha cobrado vidas entre los propios estudiantes y desde los colegiales hacia los maestros. Por ello, desde la escuela se puede trazar la ruta que permitirá trabajar en paz. Los estudiantes, los padres de familia y los educadores tengamos claro que lo que empezamos a partir de hoy, a partir de este momento histórico, es la construcción de una nueva convivencia. Los niños, las niñas y los jóvenes del país merecen un país libre y sin guerra, donde se pueda construir el futuro de una nación sin odio, con principios y valores, sin estigmas de raza, sexo, color, religión o condición social. La educación es el primer paso para construir un futuro digno para todos. Tenemos la esperanza y el sueño de que por fin la escuela se va a convertir en el territorio de paz que hemos venido anhelando, que ese territorio de paz le va a permitir tanto a los estudiantes como a los maestros reencontrarse en un ambiente de armonía, de reconciliación, en un ambiente de paz, en un ambiente donde los unos y los otros enarbolen los derechos fundamentales, enarbolen los principios, enarbolen los valores y que la escuela por fin se convierta en un sitio de inclusión. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla, sin olvidar que la paz comienza en casa, en la escuela y en su lugar de trabajo, empieza por sonreír. FECODE dice sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Sí a la paz. El sistema de salud en Colombia no atraviesa por su mejor etapa. El régimen especial que cobija a los maestros padece también las consecuencias de un pésimo servicio en la prestación de los servicios de salud. Para eso nos acompaña hoy el profesor Carlos Rivas, quien nos acompañará hablando sobre el tema y lo que se viene presentando con los compañeros de Asoinca. Bueno, en primer lugar tenemos que
manifestarle a los maestros de Colombia que la circunstancia y el paro que están haciendo los compañeros de ASOINCA debe tener trámite y tiene trámite en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. La semana antepasada tuvimos un diálogo con ellos, le presentamos un primer documento que enviamos también al Ministerio de Educación, donde hacemos varias aclaraciones. En primer lugar, nosotros creemos que la departamentalización de la prestación del servicio es una de las fórmulas porque debe ser mixta. ¿Y por qué? El nivel 1 y el nivel 2 debe ser de carácter departamental. Y el nivel 3, que es el de tercer nivel o de alta complejidad, debe ser manejado desde el punto de vista regional. Pero los departamentos que tengan la posibilidad de poder prestar la atención en el tercer nivel de manera parcial lo pueden hacer y el servicio del tercer nivel quedaría regionalizado. Profe, finalmente, pues esto quiere decir que FECODE no tiene la autonomía para poder tomar esa decisión. ¿Esto cómo se está adelantando y cómo se está llevando este proceso? Bueno, esa me parece una pregunta muy importante. Nosotros lo que le estamos planteando al Ministerio de Educación es que quien debe resolver el conflicto con los compañeros de ASOINCA debe ser efectivamente el viceministro y el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y por qué? Porque ellos son los que deben de plantear las fórmulas de solución de carácter inmediato, porque tenemos que esperar los pliegos de condiciones. Nosotros y el informe que hemos recibido de los dos compañeros que nos representan en el fondo, inclusive las conversaciones que hemos tenido con los técnicos, es que necesariamente el servicio debe ser mixto entre lo departamental y el carácter que debe tener de regional para la alta complejidad. Pero también queremos decirle a los compañeros de Colombia, hemos hecho 4 documentos para los compañeros de ASOINCA. Siempre hemos tratado de darle a los compañeros lo que han solicitado, pero los compañeros lo que no nos pueden pedir a nosotros es que nosotros actuemos en medio de la ilegalidad. Los compañeros tienen razón, como todos los maestros de Colombia, en que la prestación de los servicios son pésimos hoy y que necesariamente los pliegos de condiciones le tienen que poner, como decimos nosotros en el argot popular, dientes. ¿Qué son los dientes? 1, un manual de sanciones. 2, que el defensor del usuario actúe como tal. Y 3, que la contratación que se vaya a hacer se haga en derecho público, o sea, que la contratación esté a la luz de la Ley 80. Y Encuentro continúa en su labor de hacer pedagogía sobre los diferentes acuerdos que hacen parte de la agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Hoy el turno le corresponde al fin del conflicto. El acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP, al igual que toda acción que afecte a la población civil. Que los jóvenes tienen la posibilidad de, especialmente en los sectores populares, de no tener que ir a la guerra, no tener que ir a los campos colombianos a combatir a sus conciudadanos. Creo que las mujeres que han sido las mayores víctimas de este conflicto van a tener la posibilidad de ser reparadas y de tener nuevos derechos. Se creará un mecanismo de monitoreo y verificación integrado por representantes del Gobierno Nacional, las FARC-EP y una comisión internacional con observadores no armados de la ONU, integrada por países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Estos acuerdos en su complejidad, en su detalle, requieren de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los movimientos sociales, en los territorios, en todo el país, que estén verificando el cumplimiento de los acuerdos. La dejación de las armas se desarrollará en 2 tiempos denominados control de armamento y dejación de las armas, bajo los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Encuentro Internacional Maestros por la Paz de Colombia.
5 de septiembre, Salón Rojo del Hotel Tequendama. Y esta semana la Asociación Distrital de Educadores ADE llevó a cabo un mitin frente al Consejo de Bogotá con el objetivo de explicar las razones por las cuales el Cabildo Distrital de ninguna manera puede avalar y acompañar el proceso de privatización de la educación en el Distrito Capital. Peñalosa se empecina en la privatización de la educación del distrito con el compromiso para los próximos 10 años de las nuevas vigencias futuras para sostener 22 concesiones ya existentes y crear unas nuevas. Que se ha planteado con estas vigencias futuras es que a 10 años se mantenga esta estructura de colegios en concesión. Nosotros decimos que no es viable, que jurídicamente no es oportuno, que jurídicamente es ilegal, y en ese sentido hemos venido planteando la movilización en torno a eso. Y como si los colegios por concesión que vulneran los presupuestos y derechos de lo público para todos sin excepción ya no fuera un cáncer para la educación igualitaria en Bogotá, la ADE, Asociación Distrital de Educadores, denunció la expedición de una resolución que acaba de tajo los avances en la ciudad sobre la implementación de los 3 grados del preescolar. Salió una resolución de matrículas que atenta contra el preescolar de 3 grados, es decir, con eso se desmonta el prekinder y los 3 grados de transición que están en Bogotá. 15.000 estudiantes van a quedar sin la posibilidad de matrículas. Eso es lo que se venía avanzando en el tema del preescolar de 3 años, el prekinder, y esa situación entonces nosotros llamamos a la movilización. En el distrito ya hay problemas de hacinamiento con la implementación de la jornada única improvisada. Jornadas de 8 horas, pagadas las horas extras a 8.000 pesos. Vuelve y juega. Los niños y los docentes sacrificados por la imposición de una política mercantil, donde se arrincona el derecho fundamental a la educación. Este plantón de la ADE es preparatorio para el paro distrital que se proyecta para el mes de septiembre, que rechazará las políticas comerciales y privatizadoras de Peñalosa. En el marco del compromiso acucioso que ha desarrollado FECODE no ahora de manera coyuntural, sino desde siempre en la reivindicación de derechos y la construcción de paz en nuestro país, FECODE está invitando a la ciudadanía a estar pendiente del evento que se llevará a cabo el próximo lunes 5 de septiembre aquí en la capital de la República, Encuentro Internacional de Maestros por la Paz de Colombia, que no solo tendrá el acompañamiento de los docentes de las diferentes filiales de la Federación aquí en nuestro país, sino también de 50 delegados de las filiales de la Internacional de la Educación. Un respaldo irrestricto a la decisión de FECODE de acompañar el plebiscito del próximo 2 de octubre a La Paz. Pues precisamente para hablar sobre este tema me acompaña el presidente de la Federación, el profesor Luis Gruber Ibarra. Profesor, gracias por acompañarnos y hablemos un poquito sobre la importancia de ese apoyo internacional, de ese acompañamiento a la decisión de FECODE de llevar la iniciativa del plebiscito por la paz. Gracias, Omaira. Sí, nosotros creemos muy importante que la Organización Mundial que agrupa a los maestros, la Internacional de la Educación y la Internacional para América Latina, la IAL, tomaron una decisión no de ahora, sino de hace mucho rato, por una razón. De todos los sindicatos afiliados a la Internacional de la Educación, el más victimizado es FECODE. Y por esa razón siempre tenían que estar dando expresiones de solidaridad contra los crímenes, contra la persecución, contra las amenazas. Y en esta ocasión vienen a respaldar el éxito posible de una paz duradera, y en esa intención de la construcción de la paz, los maestros del mundo le van a decir a los maestros de Colombia: respaldamos la paz para Colombia, la paz para el magisterio colombiano. Nos parece muy importante la presencia de la Internacional y creemos que el evento va a tener el regocijo de los maestros de sentirse acompañados por los maestros del mundo. ¿Cuáles son los ejes temáticos que enmarcarán este diálogo, este conversatorio? El tema de la paz concita una propuesta de FECODE, Escuelas, Territorios de Paz. Consigna que nace en FECODE, pero que hoy es de interés de los maestros del mundo. Para nosotros, la escuela como territorio de paz tiene la simbología de la iglesia, la simbología de los hospitales. O sea, esos lugares deben ser respetados por los actores armados. Igual cosa debe pasar con la escuela. Cuando nosotros propusimos esto, era en la época en donde los actores armados entraban a la escuela a hacer la guerra. Hoy la propuesta de Escuela Territorio de Paz
es nuestra iniciativa para aportarle a la paz y que la escuela sea el escenario donde se discuta, donde se encuentren, donde se reinserten a la vida social los distintos actores de la guerra, pero también los ciudadanos, ciudadanas. Y ahí creemos nosotros que en el evento van a ratificar el respaldo a la iniciativa de FECODE en materia de Escuela Territorio de Paz, pero también el respaldo al Magisterio colombiano en la búsqueda de que el plebiscito por el sí sea exitoso en el propósito de que los acuerdos pactados tengan la refrendación popular, y ahí nosotros creemos que eso legitima el proceso que hasta ahora se ha dado entre la FARC y el gobierno. Tendría la legitimidad del pueblo colombiano. Precisamente sobre el tema del plebiscito por la paz, ¿qué estrategia está desarrollando FECODE? Porque ya empezaron en un trabajo de pedagogía, de difusión, de acompañamiento en las diferentes regiones, en las filiales, precisamente para que los maestros comprendan los acuerdos y sepan de la importancia de participar el próximo 2 de octubre. Sí, nosotros hicimos un seminario piloto en Medellín donde se da los insumos conceptuales de cuál es el contenido de los acuerdos para que con ellos se vaya a hacer la pedagogía en el diálogo con los padres de familia, en el diálogo entre maestras y maestros, pero también hay un elemento importante tener en cuenta en este proceso. Uno es que en la campaña tiene que haber una divulgación, vamos a hacer 300.000 cartillas, estamos en eso, ya estamos acabando del diseño, vamos a publicar 10.000 cartas dirigidas de los maestros a los padres de familia, invitando al sí, vamos a hacer la divulgación de afiches, de pasacalles, pero también tenemos cuñas radiales, televisivas. Es decir, vamos a hacer la campaña de nuestro candidato, el sí. Y en esa campaña no solo es el Ejecutivo, no solo los dirigentes, los maestros y maestras de Colombia comprometidos en el sueño de una Colombia en paz, vamos a jalarle a ganar adeptos para que el sí sea contundente y tenga la legitimidad de la nación. Que finalmente debería ser muy fácil ganar esos adeptos en el magisterio, que usted ya lo ha dicho, ha sido uno de los sectores más apaleados frente al tema de la violencia y el conflicto. Digámosle rápidamente a los televidentes, a los maestros que nos están viendo a esta hora, ¿por qué el próximo 2 de octubre hay que madrugarle al plebiscito? Omaira, el 2 de octubre hay que madrugarle al plebiscito, pero aquí hay una realidad. Hay maestros que pueden tener diversidad de opiniones. Total. Y en esa diversidad de opiniones democráticamente aceptamos la diferencia. Pero nosotros desde el Comité Ejecutivo creemos que por justicia, por lógica comportamental, sí queremos la paz. Y por eso decimos sí. Y por eso ese día hay que salir de manera organizada, con espíritu cívico, a depositar la papeleta diciendo sí a la paz de Colombia. Esta va a ser la campaña más rápida frente al tema de la paz, menos de 30 días, pero claro que se puede. Y FECODE le está apuntando precisamente a la participación masiva de ustedes, de todos los maestros y las maestras del territorio colombiano, a participar del próximo plebiscito por la paz, el mejor candidato. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a abordar la crisis humanitaria y social que se está viviendo en nuestra región pacífica, Chocó, Buenaventura, en materia educativa, política y social. ¿Cuáles son las razones por las cuales esta zona tan rica en biodiversidad ha sido abandonada, invisibilizada por los gobiernos de turno? Y maestros, recuerden que en Contrastes siempre van a ubicar permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar de manera directa con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos reencontramos en 8 días. Hasta luego. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal